Tras el incendio sufrido en 1194, se comenzó en Chartres la construcción de una nueva catedral, tomando como modelo la de Soissons. El templo se consagró en 1260 en presencia de Luis IX. Nos encontramos con una iglesia con planta de cruz latina, cuyo transepto se ha situado hacia la mitad del eje longitudinal, quedando una acentuada diferencia entre la zona ubicada al este del transepto y el resto del templo. La parte oriental de la iglesia está ocupada por el ábside oriental, a cuyo alrededor se sitúa un doble deambulatorio con capillas radiales, quedando una estructura de 5 naves para comunicar la cabecera con el transepto, tomando como modelo Notre Dame de París. El transepto y el cuerpo de naves del lado oeste presentan 3 naves que se abren al exterior en 3 espectaculares portadas. Los primeros templos góticos propiamente dichos son la Abadía de Saint-Denis, consagrada en 1144, y la Catedral de Sens en 1140. Saint-Denis es la célebre obra del abad Suger, que por desgracia está muy restaurada. Suger fue consejero del rey de Francia y llegó a ser regente del reino con Luis VII, ejerciendo un importante papel en el proceso de fortalecimiento de la monarquía ante las continuas presiones de la nobleza. Saint-Denis tuvo un importante papel político y espiritual al ser el santuario dedicado a Saint-Denis, donde se guardaban las reliquias del protector de Francia. El abad Suger consideró oscuro, pequeño y desfasado el antiguo templo y proyectó una reconstrucción que supusiera una notable ampliación espacial. La zona más importante del nuevo templo la encontramos en la cabecera, elevada sobre una cripta y con un doble deambulatorio rodeando el ábside central, abriéndose al deambulatorio una serie de capillas que se disponían novedosamente al apoyarse cada una en la siguiente y la precedente, presentándose como algo unitario, como una especie de corona que rodeaba deambulatorio y ábside. En la zona del deambulatorio se manifiesta una importante ligereza arquitectónica, produciéndose un significativo avance del vano frente al muro. La fábrica actual de Notre Dame de París fue comenzada en 1163 bajo el patrocinio del obispo Maurice de Sully. Se optó por una estructura simple, en la misma línea que la Catedral de Laon, su más directo precedente. 5 naves que en la zona de la cabecera generan doble deambulatorio y transepto no marcado hacia el exterior. Las obras avanzaron con cierta rapidez y en las proximidades de 1200 se inició la fachada occidental, concluida hacia 1245. En época de San Luis, a mediados del siglo XIII y de la mano de 2 de los arquitectos más reputados del momento, Jean Chelles y Pierre de Montreuil, se realiza en la catedral una reforma importante. Primero, se añade una línea de capillas entre los contrafuertes del lado norte y después se prolongan los 2 brazos del transepto hacia el exterior, dotándolos de nuevas portadas y de los espectaculares rosetones. La fachada occidental se construirá a lo largo de la primera mitad del siglo XIII, mientras que las fachadas norte y sur se harán hacia mediados de esta centuria. Los daños que sufrió la catedral con el paso del tiempo y por efecto de la Revolución Francesa provocaron una importante restauración en el siglo XIX, dirigiendo las obras el famoso arquitecto Viollet-le-Duc. Un edificio gótico inglés tiene muy poco en común con los que se levantan contemporáneamente en el continente. En planta destaca su plano extraordinariamente alargado, la presencia de 2 torres a ambos extremos de la fachada, pero en este caso y a diferencia del sistema francés, separadas de la estructura. En el interior llama la atención la existencia de 2 transeptos, de los cuales el segundo acostumbra a ser más corto. La zona del coro está muy desarrollada, mientras que por el contrario la cabecera no incluye un gran ábside con girola, sino una capilla poligonal y en ejemplos más avanzados plana. Contrasta finalmente la anchura de la nave central con respecto a las laterales. La nave central de la Catedral de Wells se realizó entre 1220 y 1239, conectando su sólida arquitectura con el románico anglo-normando. En Alemania se construye durante el siglo XIII una de las catedrales góticas más importantes, la de Colonia. Se inicia hacia 1248 y presenta una planta de 5 naves, inspirándose en las catedrales francesas de Amiens y Beauvoir. Se comenzó al mismo tiempo por la cabecera y por la fachada principal.
quedando durante varios siglos sin finalizar la zona central, hasta que en la 19ª centuria se finalizó siguiendo los primitivos planos. Su interior es uno de los más impactantes debido a sus ingentes proporciones, al igual que la sensación que se produce al contemplar sus dos elevadas agujas, también realizadas en el siglo XIX. La Catedral de Reims tenía un profundo significado para la monarquía francesa, ya que allí se coronaban los reyes. También un incendio como en Chartres, en Amiens y otras muchas iglesias francesas, cuando corría el año 1210, motivó la reconstrucción de la catedral. Iniciada solo un año después, se materializó en 100 años. En 1311 parece ser que la fábrica ya estaba concluida. La planta de Reims muestra como rasgo más sobresaliente la hipertrofia de la cabecera que hemos señalado como una de las particularidades de algunas iglesias francesas del siglo XIII, aunque aquí llega a ocupar la mitad justa de todo el edificio. En el resto de la construcción se siguen las pautas habituales. Tiene 3 naves, transepto también de 3 naves, y en su alzado el muro interior presenta los 3 niveles canónicos, arco, triforio y ventana. La construcción de la Catedral de León, la más francesa de todo el grupo de templos peninsulares, se comenzó bastante avanzado el siglo XIII. Su inicio debe situarse con posterioridad a 1255 y contó con el propio obispo de la sede y con el rey Alfonso X como valedores principales. Este último, en 1277, concedió exención de impuestos a los 20 canteros, al vidriero y al herrero que trabajaban en la fábrica, por todo el tiempo que permanecieran vinculados a ella. La planta de León, en lo que respecta a la organización de la cabecera, recuerda muy de cerca a Reims por su hipertrofia. Tiene 3 naves en los pies, un transepto marcado espacialmente y girola. Para su alzado, en cambio, se ha recurrido a las novedades presentes en Amiens, en lo concerniente al vaciado del triforio que se convierte por ello en una nueva entrada de luz. León, en ese sentido, es la catedral española que sintoniza más con los presupuestos de la estructura diáfana francesa, a lo que contribuyen directamente las magníficas vidrieras conservadas en su mayor parte. Hacia 1295 se inició la construcción de la iglesia de Santa Croce de Florencia y se finalizó en los últimos años del siglo XIV. Fue edificada por los franciscanos, tomando un modelo relacionado con la arquitectura cisterciense, la basílica paleocristiana o el gótico francés. Presenta planta de cruz latina con ábsides planos en el muro oeste del transepto, menos el central que tiene estructura poligonal. El cuerpo longitudinal de la iglesia tiene 3 naves que se cubren de madera, cubierta de tradición autóctona que podría aludir al ideal franciscano de pobreza. Su muro oriental presenta un amplio número de ventanas, lo que otorga al templo una luminosidad cercana al gótico francés. En el siglo XIV Milán era una gran ciudad, y Gian Galeazzo Visconti, un hombre poderoso y aficionado a grandes ostentaciones, dominando sobre un territorio extenso y rico. Como consecuencia, en 1386 se decidió comenzar una gran catedral. Desde los inicios surgieron los problemas y los distintos grupos de arquitectos se fueron sucediendo, pero desde el primer momento estaba decidida la planta definitiva. 5 naves, transepto marcado con 3 naves, cabecera poligonal y dimensiones inmensas. La catedral avanzó con cierta calma. Lo que vemos hoy tiene una unidad que es relativamente falsa, porque una buena parte de esta decoración externa tan poblada de pináculos, gabletes y adornos varios es resultado de campañas que no solo se prolongan en el siglo XVI, sino que se terminan en los siglos XVIII y XIX. En todo caso, el efecto, algo pesado al exterior, es impresionante. En Portugal, las grandes construcciones góticas son escasas hasta llegar a Batalha. El monasterio fue fundación real y se edificó a partir de 1387 para conmemorar el triunfo de las armas portuguesas ante las castellanas en la batalla de Aljubarrota, sirviendo como panteón real al rey que lo mandó levantar, Juan I. Las obras no se detuvieron desde su inicio hasta bien avanzado el siglo XVI. Por ello se encuentran huellas importantes del último gótico.
la influencia inglesa del perpendicular steel a partir de la intervención del arquitecto Auguet y manifestaciones destacadas del espléndido manuelino del siglo XVI. En los Países Bajos, la densidad de sus ciudades y la importancia de su burguesía convierten su arquitectura en algo muy directamente urbano y relacionado con la ciudad. El Ayuntamiento de Bruselas se comenzó en 1402 y presenta un mayor tamaño que el de Brujas, destacando en su exterior la inmensa torre campanario de unos 100 metros de altura, levantada entre 1449 y 1454. El edificio responde al esquema de la lonja de los paños de Ypres, con planta rectangular, cubierta a dos aguas muy pendientes, gran torre central y 4 torreones en los ángulos. La conquista de Andalucía en el siglo XIII no trajo consigo una actividad constructiva grande. Muchos edificios islámicos fueron reaprovechados, comenzando por los alcázares sevillanos que usaron como residencia los reyes. Las grandes mezquitas mayores de Córdoba y Sevilla se convirtieron en catedrales. Hay que esperar a fines del siglo XIV para que en Sevilla se decidan a derribar la gran construcción almohade, al menos el Harán o sala de oración. La obra se concibió con unas enormes dimensiones. Se considera la catedral gótica más grande del mundo y con una complejidad que no se pudo terminar hasta el siglo XVI, sobre todo en cubiertas, lo que quiere decir que por allí pasaron diversos arquitectos. Se trata de un edificio con 5 naves más 2 de capillas y una de crucero que no rebasa las fachadas laterales. Las naves se cubren con una sencilla bóveda de ojivas, excepto en el tramo del crucero y en los 4 inmediatos donde encontramos un cubrimiento más recargado. El templo se concibió con girola en un primer momento, pero el desarrollo de su construcción se inició por los pies para respetar la capilla real de la cabecera durante el mayor tiempo posible, provocó la renuncia del deambulatorio. Al exterior fue proyectada sin torres, por lo que presentaba un perfil plano, lo que motivó que se levantara en 1506 un cimborrio de elevadas proporciones que llegaría hasta la altura de las campanas de la Giralda, pero se cayó al poco tiempo, construyéndose poco después el actual. La Catedral de Ulm fue diseñada por algunos arquitectos de la familia Parler. Se planteó la construcción de una iglesia con planta de salón que tuviera 126 metros de largo por 52 de ancho, colocándose la piedra fundacional en 1377. Un posterior cambio de planes por parte del arquitecto Ulrich von Eysingen llevó a realizar una estructura basilical en la que la nave central alcanzaría los 42 metros de altura. En la Catedral de Ulm se halla construida la torre de piedra más alta del mundo, alcanzando los 161 metros. La inició el propio Eysingen en 1434, pero solo se alcanzó hasta la altura de la nave, concluyéndose en el siglo XIX, tomando como modelos los planos antiguos, al igual que sucede en la Catedral de Colonia. Daban las reliquias del protector de Francia. El abad Suger consideró oscuro, pequeño y desfasado el antiguo templo y proyectó una reconstrucción que supusiera una notable ampliación espacial. La zona más importante del nuevo templo la encontramos en la cabecera, elevada sobre una cripta y con un doble deambulatorio rodeando el ábside central, abriéndose al deambulatorio una serie de capillas que se disponían novedosamente. Como modelo, Notre Dame de París. El transepto y el cuerpo de naves del lado oeste presentan 3 naves que se abren al exterior en 3 espectaculares portadas. Los primeros templos góticos propiamente dichos son la Abadía de Saint-Denis, consagrada en 1144, y la Catedral de Sens en 1140. Saint-Denis es la célebre obra del abad Suger, que por desgracia está muy restaurada. Suger fue consejero del rey de Francia y llegó a ser regente del reino con Luis VII, ejerciendo un importante papel en el proceso de fortalecimiento de la monarquía ante las continuas presiones de la nobleza. Saint-Denis tuvo un importante papel político y espiritual al ser el santuario dedicado a Saint-Denis, donde se guardó. Tras el incendio sufrido en 1194, se comenzó en Chartres la construcción de una nueva catedral, tomando como modelo la de Soissons.
El templo se consagró en 1260 en presencia de Luis IX. Nos encontramos con una iglesia con planta de cruz latina, cuyo transepto se ha situado hacia la mitad del eje longitudinal, quedando una acentuada diferencia entre la zona ubicada al este del transepto y el resto del templo. La parte oriental de la iglesia está ocupada por el ábside oriental, a cuyo alrededor se sitúa un doble deambulatorio con capillas radiales, quedando una estructura de 5 naves para comunicar la cabecera con el transepto, tomando